Ya, ahora sí. Religión y los tipos de religión. Aquí está la competencia, no te olvides colocar también esta competencia y capacidad, ¿ya? Entonces iniciamos con este temita, religión y los tipos de religión. Vamos a conocer un poco qué es esto. Muy bien, entonces mientras usted va copiando, vamos a definir qué es religión y los tipos de religión. Vamos a enfocarnos un poco al tema, atentos por favor. Entonces vamos a definir qué es la religión. Bueno, se entiende por religión a un conjunto de creencias, comportamientos y valores culturales y éticos y sociales que tenemos nosotros como personas dentro del aspecto colectivo humano, ¿ya? No te olvides que nosotros pues compartimos una visión del mundo y de la existencia, ya un vínculo entre la idea de lo sagrado, es decir, dar sentido o valor a la experiencia de vivir. Etimológicamente, ya, religión proviene del latín religio o religiones, que a su vez procede del verbo religare. Esto, pues, de forma, un prefijo que indica repetición y que significa ligar o amarrar, ¿ya? Religión, entonces, es una doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses que tengan, pues, otra religión. Puede entenderse, entonces, de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. El origen de la religión, netamente, bueno, está constituido ya mm, a través de la aparición de las revoluciones neolíticas que supuestamente asentaron, pues, ¿no? Los grupos humanos bajo la división del trabajo, el desarrollo, la agricultura, el mayor tiempo de dedicación a la observación de la naturaleza. Entonces, las religiones del neolítico, a diferencia de las experiencias ya vistas, ¿no? En algunos casos se usa el chamanismo, como se dice. En este caso, pues viene a ser una estructura formado por tres elementos. El templo, el sacerdote o sacrificio, pues que ofrecían las ofrendas, ¿no? A esto se denominaba chamanismo, ¿ya? Vamos a seguir por aquí. ¿Cuál es la función de la religión? Bueno, la religión tiene una función bajo un aspecto de consolidación, ¿ya? De un sistema de valores que te van a permitir, por un lado, la cohesión del grupo social en función a un proyecto común. Ya en este grado, en este caso, vamos a lograr la satisfacción espiritual mediante la fe, ¿ya? Para alcanzar la felicidad. Bueno, sabemos que todas las religiones tienen sus bases, fundamentos, ¿ya? En base a relatos, símbolos o historia, de repente una forma de explicar quiénes somos, por qué hemos venido a este mundo, ¿no? Son estructuras basadas en textos sagrados, ¿ya? Según los seguidores, pues en torno a una comunidad espiritual. Bueno, las características de la religión se puede considerar una estructura en torno a la creencia, ya en una forma o de una fuerza superior al ser humano, en este caso viene a ser Dios, ¿ya? Es una interpretación de la vida a la que le vamos a atribuir un valor máximo. Bueno, otra característica de la religión también es justificar las características de la vida, porque pues, ¿no? Nos brindan consuelo, esperanza, ¿no? También pues otra característica de la religión nos favorece a la cohesión del grupo en la práctica mediante símbolos tales como mitos, relatos escritos, ¿no? Y bueno, aquellas religiones que se escriben dan lugar a templos, sacerdotes, sacrificios, ofrendas, ¿no? Bueno, son características que presenta una religión. Bueno, tenemos muchos tipos de religión, ya vamos a conocer algunas ahora. Bueno, las religiones
Asimismo, se clasifican según sus créditos, sus criterios, vamos a decirlo, su origen, su revelación, su concepto, ¿ya? Hablando teológicamente, ¿ya? Estos se dividen en teísmo. Bueno, cuando hablamos de teísmo, aquí supone la creencia de entidades divinas absolutas, creadoras del mundo, ¿no? Que a su vez se dividen en dos. Tenemos los monoteístas, los politeístas, y dentro de ello está el dualismo, ¿ya? Entonces vamos a definir qué es un monoteísmo. Aquí vamos a hablar, como dice mono, pues la creencia en un solo Dios. Poli son varios, entonces aquí son varios. Vamos con la primera, monoteísmo. Aquí a este grupo corresponde todas las religiones que asumen la existencia de un único Dios, ¿ya? Y bueno, en esta categoría se encuentra el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, ¿ya? Son religiones que obviamente se basan en un libro y pues tiene la creencia de un solo Dios, ¿ya? No te olvides, el judaísmo, cristianismo y el islamismo. Bueno, entramos a politeísmo. Aquí pues ya cuando hablamos nos referimos a varios dioses. Bueno, los politeístas son aquellas religiones que creen en la existencia de diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, en las antiguas religiones se representaba a la metodología egipcia, la greco-romana, la nórdica, muchas religiones que pues presiden del politeísmo. Actualmente tenemos, ¿no? En muchos países, por ejemplo, la India, ¿no? Tienen más de una infinidad de dioses, inclusive adoran a los animales en primordial, ¿no? Ahí, por ejemplo, si estuvieras muriéndote de hambre, no puedes matar a una vaca, es pena de cárcel. Prefieren que la vaca esté ahí andando aunque te mueras de hambre, lamentablemente es así. Agarran a los animales. Ahí está, no matan, ¿no? Ahí, por ejemplo, ha visto, no sé si han visto un informe que una vez yo vi a una ratita, ¿no? Las ratas abundan y nadie lo puede tocar, al contrario, le dan su Ah, es alimento, un dicen, templo de ratas. ¿no? Y dicen por ahí que si aparece una rata blanca es la representación de una diosa, bueno, ahorita no tengo en mente, ya que dice que pues, ¿no? Está viniendo en espíritu y ya está representado a través de esta rata. Bueno, son creencias, ¿no? También adaptan al elefante. Bueno, más que nada en la India, pues practican este tipo de politeísmo, ¿no? Y en algunos países más que está representado por politeístas. Cuando hablamos de dualismo, pues aquí se refiere a aquellas religiones que sí aceptan los dos principios supremos, ¿no? Entre el bien y el mal. Son religiones antagónicas, que en este caso vamos a considerar al monoteísmo. Ya aquí, pues, ¿no? Las personas que eh, creemos en el dualismo, vamos a ver, pues, ¿no? Que existe un bien y un mal. Aquí el diablo y el ángel, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, otro tipo de religión es el panteísmo. Cuando hablamos de panteísmo, según el cual todo lo que existe participa de la naturaleza divina en la medida que lo divino es ineminentemente al universo, solamente aquí, ¿no? Se cree en la existencia, por ejemplo, lo que algunos científicos manifiestan, bueno, el no ateísmo, esto implica pues la no creencia en entidades divinas, obviamente se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de manera distinta, como es el caso del budismo. El budismo, ¿no? Tiene otra forma de creencia, ya no cree en Dios, pero sí cree en alguien, entonces se consideran no ateísmo. Bueno, obviamente el ateísmo se considera pues la no existencia y no creencia en Dios, como hace un momento dijo un alumno, yo no, yo soy ateo, no creo en Dios, bueno, ya. Principales religiones en el mundo, tenemos el musulmán, que está en un 21%, ya. El cristianismo, pues, es el que abarca más. En el aspecto católico tenemos el 22%, el evangélico el 11%. Sin religión en el mundo tenemos el 18%, el hindú tiene el 13%, el budismo practica el 6%. Ya en la China, pues se practica el 6%, en este caso incluye el judismo, perdón, el judío, el zika, ya. Son tres tipos de religiones, entonces el que más abarca es el cristianismo, con un 33% a nivel del mundo. Ya tanto ahí está distribuido como el católico y el evangélico. Bueno, actualmente se estima, ¿no? De más de 4.000 religiones diferentes en todo el mundo. La mayoría de las religiones del mundo consideran pues un número de fieles, ¿no? En orden creciente en algunos casos, como el cristianismo, ya que tiene 2.100 millones
de personas que creen en el cristianismo. El Islam tiene 1.900 millones y el budismo, que está en tercer lugar con 1.600 millones de personas que creen en este tipo de religión. Bueno, habíamos hablado también que existe tipos politeístas, monoteístas. El politeísta, como hemos dicho, cree en muchos dioses y el monoteísta cree en un solo Dios, ¿no? Ya depende de cada persona, pues, ¿no? Es de acuerdo a su creencia. Religiones. Vamos a conocer un poco sobre estas religiones que tenemos o que le hemos planteado, ¿no? Vamos a hablar un poco del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, el judaísmo es la más antigua de todas las religiones. En este caso, se considera como un aspecto monoteísta, creen en un solo Dios, ¿ya? Y para ellos, pues el mundo y los demás es la creencia en Abraham. Es decir, está basado en los relatos sobre el patriarca Abraham. El judaísmo predica la existencia de un solo Dios, creador del universo, y anuncio al advenimiento de un Mesías. ¿Ya? Ellos están esperando actualmente un Mesías. No sabemos quién será ese Mesías. No consideran a Jesús como un Mesías, consideran a otra persona. Bueno, ellos se basan en la creencia del Antiguo Testamento bajo el patriarca de Abraham, ¿ya? Esta religión es muy importante, pues, en la familia del judaísmo, porque imparte gran parte de su fe judía, ya, enseñando, recibiendo en los hogares, a cual se denomina el Torah, ya, o Pentateuco, ese libro sagrado de los judíos. Los cultos de los judíos son realizados en sinagogas y son dirigidos por un rabino. Bueno, aquí tenemos algunos símbolos sagrados, por ejemplo, la estrella de David, ya, la estrella de la bandera de Israel, ahí está. Actualmente tenemos casi 14 millones de fieles en todo el mundo que creen en el judaísmo. Ya saben, ¿no? Para ellos es la existencia de Dios y bajo el aspecto de su patriarca Abraham, ¿no? No creen en Jesús, obviamente ellos, ¿ya? Y aquí está su símbolo, la estrella de David. Esto, si se dan cuenta, está reflejado en la bandera de Israel, ¿ya? De ahí procede el judaísmo. Vamos con otro. El judaísmo, bueno, en sentido, lleva una vida tolerante, ¿no? Con todos los demás, está agradecido con Dios, muestra su misión, ¿ya? Sabemos que a partir de los 13 años, un niño judío ya debe, pues, cumplir con este mandato, ¿ya? Vamos por aquí, ¿qué más? Allá. Para el judaísmo, lo sagrado y lo profano, en este caso, vamos a hablar algunos. Bueno, para ellos lo sagrado es básicamente ya establecido por el Torah, tiene que basarse en el Torah, un antiguo testamento de la Biblia cristiana, ya que está distribuido en los 10 mandamientos, ya. Entonces, en eso se basa lo sagrado. Lo profano para ellos es no seguir las leyes. Bueno, si fallas en algo, netamente habrá un castigo, seguramente para los judíos que faltan bajo los 10 mandamientos, ¿no? Basado que es el Torah. Bueno, el rito que los judíos tienen, pues se implica en una celebración, mayoría de estos en otoño, donde se celebran las fiestas de las Pascuas, las celebraciones más importantes, ¿no? Que tiene el tipo de religión que viene a ser el judaísmo. Vamos a hablar de otro que viene a ser el cristianismo. Bueno, como cristianismo se denomina la religión, pues que sí, aquí reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, Padre, comunidad del Espíritu Santo. Bueno, se trata de una religión mesiánica, es decir, que cree en un Mesías enviado y ungido por Dios. Los cristianos sí creemos en Jesucristo, ya, es muy contrario al judaísmo, ya se van dando cuenta cuál es la creencia. Entonces, el término de cristianismo proviene de la palabra Cristo, que significa el ungido. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, ¿ya? Y las iglesias en el lugar en que se predica esta enseñanza en base a Jesús y los profetas de la Biblia. Los predicadores reciben el nombre de sacerdotes, en el caso, ¿no? Los católicos, obispos ancianos, en el caso de las iglesias cristianas, pastores, ¿no? Como se les denomina. Bueno, las principales denominaciones o tendencias del cristianismo son el catolicismo, el ortodoxo, el evangélico y el protestante, ¿no? Dentro de las cuales tenemos pues muchas iglesias católicas y muchas iglesias libres, ¿no? Entonces el cristianismo en sentido sigue la enseñanza de Dios y de los 10 mandamientos también,
reconocen a Jesucristo. ¿Cuál es la identidad de un cristiano? Bueno, es una religión que tiene muy pocas propias, ya que utiliza muchas doctrinas del judaísmo, ¿no? La enseñanza de Jesús y a sus seguidores, en este caso, los discípulos. Para el cristiano, ¿no? ¿Cuál es lo sagrado y cuál es lo profano? Lo sagrado es lo que está establecido en las Sagradas Escrituras y lo que dijo Jesús, ¿no? Los cristianos tienen una gran variedad en cuanto a reglas. Esto ya varía en caso a una devoción importante que tiene cada, pues, ¿no? Cada creyente. Lo profano, perdón, para un creyente, para un cristiano, perdón, es el ámbito material, lo que es falta de espiritualidad, cuando es desobediente, no cumple las Sagradas Escrituras, ¿no? Viola lo que dice la ley, bueno, tiene algunos ritos establecidos, ¿no? Eso ya es parte de lo profano, entonces esa es la falta que tiene un cristiano. Bueno, el cristianismo, hay que decirlo, su fundador es Jesucristo, el libro sagrado es la Biblia, la creencia es en Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, la resurrección, la vida eterna. El lugar del culto es la iglesia, el templo, sus fiestas, ¿no? Son domingo de Pascua y la Navidad. Bueno, eso en el aspecto. Vamos con otro, el islamismo. Aquí sí, ¿no? Esto de los de profesan el islamismo es una religión muy, muy tajante. Si aquí no cumples, ya saben qué les pasa, ¿no? Van y ya saben, ¿no? Te colocan una bomba y te desaparecen. Ese es el pensamiento de los islamistas. Kabum, kabum. Sí, Rukabul, ¿no? Bueno, el islamismo, vamos a hablar un poco, es una religión monoteísta también, ¿no? Pero aquí es diferente. Ellos inspiración en Abraham también. Su profeta principal es Mahoma. Ya hemos dicho, el primero del judaísmo es Abraham. Del cristianismo es Jesús. Y aquí es Mahoma, ¿ya? Principal es Mahoma, nacido según ellos en la Meca, alrededor de los años 570, en el oeste de Arabia. Bueno, la palabra Islam en el árabe significa misión, Alá, ¿no? Dios, el que no acepta la fe del Islam, se denomina musulmán o árabe, ¿ya? Los musulmanes y los árabes son los que, pues, practican este tipo de islamismo, en la cual sí, ellos tienen que someterse, ¿ya? Si no, pues, ¿no? Netamente vas a tener consecuencias graves, ¿no? Con este tipo de religión. El libro sagrado del islamismo es el Corán, ¿ya? Ya mucha diferencia, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento, el otro es los cristianismos lo basamos en el Nuevo Testamento, y aquí viene el Corán, la Biblia, ¿no? En este caso para los cristianos, y aquí el Corán. Bueno, el Corán, pues, es la palabra que, según ellos, manifiestan que viene de parte de Alá, revelada al profeta Mahoma. El Corán entonces menciona más de 20 profecías desde Adán hasta Mahoma. Entre ellos, Noé, Abraham, Moisés reconocen a estos libros, pero más se enfocan en lo que enseña este profeta Mahoma, ¿no? Considerado textos revelados por Dios, y pues ellos practican la fe en las mezquitas, ellos se llaman mezquitas, ¿no? Muy diferente a los cristianos en base a los templos. Lo sagrado para ellos es la vida que se muestra, ¿no? En cuanto al Corán, las enseñanzas de Mahoma, ya, los pilares que tienen su oración, ya 5 oraciones diarias, ¿qué más? Sostienen la comunidad y tienen, pues, que estar en la mezquita, eso es para ellos lo sagrado. Lo profano, bueno, no seguir el Corán, desobedecer las leyes de Mahoma, como hacer y que de repente iconos de Alá o Mahoma, no creen en las imágenes, no hacer oraciones diarias sin apuntar a la Meca. Entonces, el Islam hacen sus oraciones apuntando a su templo, que es la Meca, pero si tú haces fuera de ahí, no lo miras, estás profanando sus creencias. Los ritos, bueno, tienen varios ritos. Ellos hacen 5 veces al día sus oraciones, apuntándose a la Meca. Tienen ayunos, darle 5 vueltas a la Meca. Bueno, son celebraciones importantes que tienen este tipo de religión. Bueno, hemos hablado. Bueno, el Islam, su fundador, no te olvides, es Mahoma.
su libro sagrado del Corán, su creencia es en Alá, Mahoma, vida eterna, paraíso. También lugar de culto es la mezquita, fiestas, el Ramadán y el Maulid. Bueno, aquí vamos a entrar a otro, lo que es ya las religiones politeístas. Bueno, actualmente tenemos el hinduismo y el budismo. Bueno, el hinduismo es el símbolo para ellos, lo esencial, el hinduismo significa unidad como lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. El hinduismo, bueno, es una espiritualidad politeísta, la creencia en varios dioses provenientes de la India. Dentro del hinduismo existe gran diversidad de tendencias filosóficas, ¿no? Tanto espirituales, que se unifican en aspectos elementales como la creencia, el Dios supremo, el llamado Brahma, la creencia de la reencarnación. Esa es su forma de pensar del hinduismo. Vamos a ver acá. El hinduismo, en sentido, es una forma de vida, ¿no? Que supuestamente ellos profesan que la gente ponga más atención a la riqueza espiritual y la no material, ya que debe estar capaz a ser salvo para estar en un lugar santo, ¿no? En este caso lo denomina nirvana. Bueno, pues busca ser protegido en base a un animal, ya que aseguran que todas las vidas son sagradas. Por eso es que protegen a los animales, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, mi cámara creo que está apagada o no. ¿Me pueden ver? Sí, sí está prendido. Bueno. Entonces vamos a seguir con el hinduismo. Dentro de lo sagrado, el hinduismo dice que la vida, es sagrado, todos los animales y los humanos son sagrados para ellos. Por eso podemos encontrar vacas sueltas en la calle, elementos, animales, ratas, y todos ustedes de repente ya han visto, ¿no? Para ellos es sagrado, no lo pueden hacer nada. Así te estuvieras muriendo de hambre, no mates esa vaquita, ¿ya? Para ellos, si te encuentran matando una vaca, inevitablemente pena de muerte. Bueno, eso es lo sagrado, ¿no? Lo profano para ellos es no respetar las vidas, deben estar diciendo que nosotros somos del infierno, dejarse llevar por las tentaciones materiales, no creer en aspectos religiosos, no creer en el dinero. Bueno, es una forma profana para ellos, ¿no? Los ritos que ellos presentan es el rito de la muerte, cremar la muerte. Ya una vez cremado la persona, lo esparcen sus cenizas. La oración, bueno, lo realizan en su templo, ya celebran algunos cultos importantes, por ejemplo, adorar a sus dioses, ¿no? De una forma espiritual, con riquezas materiales, ¿no? Esta religión politeísta tiene millones de dioses, cada cosa tiene un dios para ellos, tienen sus cultos propios. Bueno, es una forma de ver a sus dioses, ¿no? Bueno, ahí hemos hablado sobre el hinduismo. Entramos a otro que es no teísta actual, el budismo, ¿no? Otra doctrina también filosófica y religiosa. Con gran presentación en todos los países de Asia, actualmente también se extiende en casi muchos países del mundo. Bueno, esta religión es una religión no teísta desarrollada a partir de la enseñanza difundida por su Artha Gautama alrededor del siglo V, ¿no? En el noroeste de la India. De ahí se inicia el budismo, pero contiene una gran variedad de doctrinas, escuelas, prácticas, ¿no? Con principios filosóficos. Para el budismo, la vida incluye sufrimiento, el origen de dicho sufrimiento es el deseo, en la medida, pues, ¿no? Que el deseo se extiende. Se extinguirá el sufrimiento, así pues, ¿no? El noble camino sustituirá la sabiduría, la meditación, ¿no? Entonces, el símbolo del budismo es el que representa, ¿no? Al Dharma. En este caso, para ellos es la ley, la religión, tal como lo presentan, ¿no? Una rueda, ¿ya? Eso es, está escrita, este dibujo tiene una rueda con 8 rayos en las cuales está representada, ¿ya? La ley o la religión, o denominado chakra, así le llaman, ¿ya? Esa es la imagen que representa
el budaísmo. El budaísmo en sentido, pues, es pasar el camino de las 8 etapas. Ya cuando finalmente sea uno maduro, comprende todo lo bien y la necesidad del budismo es que la gente pues tenga la vida moral, la sabiduría y la comprensión. Bueno, el budismo es una mezcla de ideas, ya en cuanto a su religión. Vamos un poco más por acá, ahí está. Esta es una imagen de un Buda, ¿no? Aquí vemos a los budistas adorando. Ya. Para ellos, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado es las enseñanzas de Buda. Él tiene las 4 verdades excelentes que explica la vida. Lo sagrado es llevar una vida sana, buscando, ¿no?, una calidad de vida espiritual bajo un código, ¿no? Y lo profano para el budista es dejarse llevar por las tentaciones del mundo. La norma, descuidar su fe espiritual, dedicándose solo a una rutina o pasar la vida en aspectos no importantes. Algunos aspectos como el estudiar el inglés, matemáticas, sí le lleva una vida profana. Bueno, no pueden estudiar el inglés ni las matemáticas ya para ellos. Solamente enfocarse en lo sagrado, ¿no?, en su culto. Bueno, los ritos que ellos presentan es girar unos rollos con oraciones para que sea más fuerte la oración, dar de comer a los monjes para que estén bien, comer solo por la mañana y al mediodía solamente hasta ahí, por la noche no comen nada, ¿no? Las celebraciones que ellos tienen, pues es cuando los jóvenes pasan de un tiempo de monjes a pasar a un camino espiritual. Bueno, hasta ahí hemos hablado lo principal, las principales religiones que hemos encontrado, ¿no? Y hemos definido algunos de ellos. En cuanto a las religiones y los tipos de religiones, más o menos ya te diste cuenta cuál es su creencia, su forma de profesar su religión. Y hemos hablado qué religión, origen de la religión, tipos de religión, ¿ya? ¿Qué cantidad de religiones abarcan en el mundo? Ya se estima que hay más de 4.000 religiones diferentes alrededor del mundo. Ahí hemos hablado sobre el cristianismo, el judaísmo, para que no te olvides, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Bueno, ya, las principales religiones más conocidas en el mundo. Bueno, vamos a preguntar aquí, ¿quién quiere participar? ¿Qué es la religión? ¿Alguien ha notado? De repente estaba atento ahí. ¿Qué es la religión? A ver. Bueno, alguien, a ver, ¿quién desea participar? ¿Qué es la religión? Bueno, Es un este tipo de conjunto de religión sí lo va a creencias, conocer. comportamientos y Lo que valores es culturales. persona, A lo ver, que es perdón. sus No, creencias, rituales. ya. ¿Tu apellido? Cerdán, Cerdán. ¿Y el otro quién opinó? Cueva, profesor. Muy bien, Cueva. Ya, muy bien. Entonces vamos a definir qué es religión. Aquí gente se olvidó, no anotó. Bueno, ahí está. Ahí está. Copien esta parte de rojo, ¿ya? Esto, o también puede ser acá, ¿no? ¿Qué es religión? Se entiende por religión a conjunto de creencias, comportamiento y valores culturales y éticos y sociales, ¿no?, de las cuales es un colectivo humano. Aquí también puede estar otro concepto: la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o a los dioses. Aquí también hay otro concepto: religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos, ¿no? Aquí tenemos 3 conceptos: el rojo y el amarillo. Aquí no, ¿de qué deriva de la palabra, pues, no? Pueden copiar rapidito qué es el concepto de religión si se olvidaron. Copien uno de ellos, ¿ya?